Ahí sí. Bien. Bueno, vamos a ver en esta sesión la siguiente comparación de variables. ¿Sí? Habíamos categorizado en su momento las variables de acuerdo a categórica o numérica. En la sesión o en el trabajo, y en el trabajo anterior, lo que habíamos realizado era la comparación entre dos variables categóricas. Veíamos si había asociación entre variables categóricas mediante una tabla cruzada. Y ocupábamos el test chi cuadrado y obteníamos el OR y el RR, ¿cierto? Que nos permitía establecer asociación entre dos condiciones, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí veíamos, dábamos el ejemplo de nivel socioeconómico y dolor nociplástico. Categórica, sí o no, alto, bajo, hombre, mujer, diabetes, sí o no, ¿ya? En este caso nos vamos a enfocar en estas dos sesiones siguientes en la asociación entre la variable categórica, o sea, la condición, y la variable numérica. Y sobre todo, en realidad, en la comparación de dos variables numéricas en base a una categoría o más de una categoría, ¿sí? Nosotros usualmente lo que hacemos en clínica es, por ejemplo, tomar un sujeto en la sesión 1, medirle el rango articular, ver el número de sesiones, pasan 10 sesiones y volvemos a medir el rango articular, ¿sí? Por tanto, yo tengo un valor numérico que es el rango articular al principio y al final, ¿ya? Esa comparación es la que a la que nosotros respondemos con el tipo de prueba que vamos a comenzar a ver, ¿ya? Vamos a comenzar enunciando los aspectos generales y luego de forma específica cómo realizar la prueba. Repetiremos no esta misma, pero el mismo tipo de análisis en la sesión subsiguiente, ¿ya? En donde podremos eh, realizar otro tipo de comparativas. Se va a entender un poquito más cuando veamos un poquito resumen a continuación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de casos en los que nosotros hacemos la comparación entre dos o más grupos. ¿Sí? Usualmente trabajamos con dos grupos, ¿ya? Sujetos obesos, sujetos normopeso. Sin embargo, yo también puedo tener más, sujetos obesos, sobrepeso y normopeso. ¿Ya? Y entre esos grupos yo quiero comparar una variable numérica, como el rendimiento, los metros recorridos antes de 6 minutos. Vamos a categorizar estos grupos o esta muestra o esta variable, ya dependiendo de la naturaleza de lo que estamos midiendo, en independiente o relacionada o variable, ¿sí? Vamos a hablar de una variable o muestra independiente cuando eh, yo mido distintas o hago la comparación entre distintas unidades o variables de distinto origen. Entonces, si yo comparo hombres versus mujeres, yo estoy hablando de una variable o de una muestra independiente, una comparación independiente, ¿ya? Y cuando yo comparo, por ejemplo, a estas mujeres al principio y luego al final, yo estoy hablando de muestras relacionadas, ¿ya? Porque la variable nace de la misma persona. Si yo mido el mismo rango articular de la rodilla que dábamos como ejemplo, al principio y al final de la rehabilitación, lo mido en muchos sujetos, ¿cierto? Voy a tener un promedio pre y un promedio post de la misma muestra. Por tanto, esto es relacionado. En cambio, si yo divido mi muestra de sujetos en dos y de uno recibe un tratamiento y otro recibe otro tratamiento, esto es independiente. ¿Sí? Eso va a tener relevancia porque la prueba estadística es un poquito más estricta con las muestras independientes, ¿ya? A nosotros no nos va a interesar más que para poder hacer clic y decir independiente o relacionado. Y de más está decir, pero recordar que nosotros lo que comparamos como valores es el promedio o la mediana, ¿sí? O sea, si yo tengo una variable, los metros recorridos en el test de 6 minutos, es el promedio lo que voy a comparar, el promedio de todos los sujetos, ¿sí? Comparar individualmente, salvo que sea un estudio de caso, no va a tener sentido. Concretamente, este cuadrito resumiría cualquiera de los análisis que nosotros podemos realizar y al menos enuncia dos pasos importantes. El primero es la ejecución o el realizar una prueba de normalidad, ¿sí? La prueba de normalidad lo que me va a definir es si la muestra se distribuye o la variable se distribuye de forma homogénea o no, si tiene esta forma en campana de Gauss. En la siguiente diapo vamos a anunciar por qué, o en la siguiente, no sé, no me acuerdo si es exactamente la siguiente. ¿Ya?
Para esto vamos a utilizar dos test estadísticos. El test de Shapiro-Wilk, si es que la muestra o la cantidad de variables, ya pensemos en la cantidad de variables, es menor a 50, o Kolmogorov-Smirnov si es que es mayor a 50. ¿Sí? Usualmente el test o el programa estadístico nos va a dar las dos y nosotros vamos a reportar aquella que más nos interesa. Y es normal ver enunciados en los estudios cómo se realizaron pruebas de Shapiro-Wilk, la cual mostró que no existían diferencias entre las variables, ¿sí? Porque nosotros queremos comprobar que la muestra se distribuye de forma normal. Campana de Gauss. Esto aplica tanto a variables eh, dependientes, el rango articular, lo que queremos medir propiamente tal en el estudio, como a variables antropométricas o variables de caracterización de la muestra. Yo también puedo querer demostrar que mi muestra es normal, porque si tomo una serie de sujetos de la escuela de Kine, ¿cierto? De todos los cursos, y me sale que hay diferencias marcadas en la estatura, chuta, igual me cuestiono el hecho de que mis resultados en el rango articular sean representativos, porque puedo tener sujetos muy altos o muy bajos. Eso no va a determinar mucho la validez del estudio, pero sí me ayuda a tomar decisiones. O sea, ya voy a separar a los altos de los bajos y los voy a comparar aparte, digamos. Los voy a medir aparte porque no son normales, no se distribuyen homogéneamente. ¿Sí? Ahora, en la variable dependiente, rango articular, distancia recorrida en el test de marcha, que se fuerza, lo que se les venga a la nuca, aplicar esta prueba de normalidad y si es normal, yo podré utilizar el promedio o media y a eso aplicaremos pruebas paramétricas. Si no es normal, no es que mi estudio esté malo, pero ya no puedo utilizar la media o el promedio y tendré que utilizar la mediana. Y a esto lo llamaré pruebas no paramétricas. ¿Sí? Las pruebas estadísticas en sí, yo las voy con las pruebas estadísticas en sí, que tendré que seleccionar, va a depender del tipo de análisis o de comparativa que yo quiera hacer. ¿Sí? Lo más frecuente y lo que nosotros solemos hacer, al menos en etapas tempranas de formación, pregrado, es una comparación de pares. ¿Sí? Entonces yo quiero comparar el grupo 1 con grupo 2. En este caso, yo uso una prueba que se llama TED-Student para dos grupos, ¿sí? Que sería paramétrica. Por otro lado, tengo homólogos o pruebas que hacen lo mismo, la comparación de dos grupos, pero esta vez lo que comparan son los rangos de la mediana. Son el test de Wilcoxon o el test de Mann-Whitney, ¿ya? Es posible que yo no solo quiera comparar dos variables, dos muestras, ¿sí? Imaginemos que yo tengo un sujeto y yo quiero hacer una comparación del rango al inicio, a la mitad y al final del tratamiento. Como el rango articular en este caso sería mi variable, y lo voy a medir en más de una ocasión, yo tendría que hacer comparación 1 con 2 y 2 con 3 y 1 con 3. ¿Sí? Serían muchas comparaciones de pares. Cuando voy a utilizar, cuando tengo ese tipo de comparaciones de más de dos grupos, yo utilizo una prueba estadística que se llama ANOVA o un análisis de varianzas, ¿sí? Para el caso paramétrico. Y el test de Kruskal-Wallis para el caso no paramétrico, ¿sí? Serían más de dos grupos. O si, por ejemplo, tengo tres grupos, o normopeso, obeso y sobrepeso, y quiero hacer la comparativa entre los tres. ¿Sí? Estas pruebas nos van a decir si es que existen diferencias entre los grupos en el total. ¿Ya? No vamos a entrar en eso ahora porque nos vamos a centrar sobre todo en la comparación de pares. Sin embargo, es probable que los dos grupos, que son muy pocos los que están trabajando con análisis estadístico, yo creo, eh, puedan no utilizar el ANOVA. Ahora, si yo tengo comparaciones múltiples, yo tengo que utilizar pruebas estadísticas como la ANOVA de medias repetidas o el test de Dunn. No sé cómo se lee, ¿ya? Pero son pruebas múltiples. Esto quiere decir, ejemplo, yo quiero comparar el mismo rango articular al principio, al medio y al final de mi tratamiento, pero voy a comparar además entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces ahí yo tengo, por un lado, la comparación hombre versus mujeres al principio, hombre versus mujeres al medio, hombre versus mujeres al final, y además la comparación, digamos, lineal al principio y al final del tratamiento, ¿sí? Ahora uno podría decir, pero profe, podemos hacer varias veces la misma prueba y comparamos par por par. Se asume que estas pruebas son un poquito más exigentes que
la prueba T, ¿sí? Las miran a todas al mismo tiempo y ahí son capaces de, por decirlo de una forma bien burda, normalizar esta comparativa y decir, sí, mira, bajo la misma regla todas, hay diferencias, ¿ya? Porque si aplicamos solo pruebas de pares, eso se asume estadísticamente que aumenta el error tipo 1. Lo que acaba de decir a ustedes le importa un pepino y lo entiendo, me vale bien también, pero el tema está que tenemos que entender por qué existen estas tres pruebas y cuándo nosotros podríamos querer utilizar una u otra. De la perspectiva del producto del módulo, nos vamos a centrar sobre todo en la texto, ¿sí? Que probablemente responda bien a lo que ustedes quieren hacer. Y no está de más entender también las pruebas de normalidad, porque como decía al principio, nosotros podemos querer medir la normalidad de nuestros datos antropométricos, podemos querer ver si nuestra muestra era normal, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones dentro del estudio, que no necesariamente se asocian a la variable dependiente. Entonces, yo dije que iba a identificar, voy a hacer esta prueba de normalidad y voy a seleccionar una prueba paramétrica o no paramétrica. Sin embargo, el programa estadístico en cuestión me va a preguntar, ya, perfecto, ¿quieres que haga una prueba T, pero quieres que haga una prueba T para datos pareados o para datos independientes? Y ahí es donde yo tendré que tomar la decisión. Por otro lado, lo que también es importante es la forma en cómo yo le voy a mostrar los datos al programa, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo de los datos pareados lo tenemos aquí, ¿cierto? Una misma persona antes y después, ¿ya? Antes del 18, después del 18, ¿ya? Entonces, frente a eso, estoy hablando de una variable que fue medida en distintas condiciones o tiempos, antes, después, o podría ser un mismo sujeto y quiero comparar la marcha utilizando sin bastón y con bastón, no sé, qué sé yo, pero eso es un dato variado de la misma muestra, de la misma naturaleza de origen. En este caso, yo le entregaré al programa una tabla Excel, obviamente, a analizar mis datos. Entonces yo voy a tener al sujeto uno, ¿cierto? Perfecto, y voy a tener su peso, en este caso. Lo voy a medir y le voy a medir el peso, esa es mi variable. ¿Ya? Se lo mediré antes y se lo mediré después. Y como otra variable de interés ordenada en una columna, tendré la medida, no me gusta mucho el término, pero es como la temporalidad. El uno podría ser el 24 de diciembre y el 2 podría ser el 26. Por tanto, yo voy a tener al mismo sujeto con una medición y luego con su segunda medición. El sujeto bajó de peso, 186 a 80. Obtendré un promedio de todos los valores de la medición 1 y de la 2 y eso será lo que el programa comparará entre sí, ¿sí? Echará a pelear en esta medición estadística, ¿sí? No es, no es casual el que nos fijemos bien cómo se ordena. Aquí podría ser uno, dos, A, B, pre, post, da lo mismo. Lo importante es que exista un sistema de nomenclatura de la etapa de medición, ¿sí? O, no sé, pues, con bastón, sin bastón. Uno, dos. Uno sin bastón, dos con bastón, ¿ya? Mientras que cuando yo tengo los datos o muestras independientes, en este caso la misma variable, pero en dos grupos distintos de naturaleza distinta, voy a tener también el ID del sujeto. En la misma variable, en este caso es peso, pero como estoy haciendo la comparación entre dos grupos, tendré por un lado el tratamiento o grupo uno y por otro lado el tratamiento o grupo 2. ¿Sí? Y ahí va a ser importante porque naturalmente ya son distintas las dos tablas. Si ustedes se fijan aquí, no replico al sujeto dos veces, como el anterior, donde el uno lo tenía dos veces. ¿Qué? Porque lo importante es que ustedes fuesen al menos mínimamente capaces de agarrar una tabla Excel, meterle un programa y que le entregue los datos. O sea, ya con eso uno se siente capaz de obtener algo de información. Si no, probablemente el programa me va a entregar lo que sea. O sea, yo le digo, mira, compárame esto con esto y lo va a comparar. Si ningún programa estadístico sabe por naturaleza qué es lo que quiero hacer. Tendríamos que pedirle al chat GPT que nos ordene la cosa, pero bueno, a lo mejor se puede, no sé. Pero la cosa es que por lo menos nosotros tenemos que saber ordenarlo bien. Y tiene sentido porque en algunos casos puede que quieran hacer más de una tabla. Ejemplo, quieren hacer la comparación antes-después del peso corporal con un entrenamiento, pero además quieren comparar hombres con mujeres. Entonces, con la misma tabla Excel, a lo mejor yo no voy a poder hacer el análisis, voy a tener que tener dos tablas distintas. ¿Sí? Depende del programa que vamos a usar, más o menos así. ¿Sí? Primer supuesto, o sea, primera prueba,
estadística que la han leído, estoy seguro más de una vez, son las pruebas de normalidad. ¿Sí? Ustedes saben que una distribución normal de datos tiene esta forma en campana de Gauss. ¿Ya? Campana de Gauss, nos fijamos solo en la roja, siga la línea roja. ¿Ya? Y yo quiero comprobar que mi muestra es normal. ¿Por qué? Por si alguna vez se lo ha preguntado, así, de un estado de introspección, así, en una volada mística, ¿por qué tendremos que medir la normalidad? Es porque en base a un modelo de una curva tipo, yo puedo predecir si mis datos se comportan igual que estos datos y así saber si son significativos. Ejemplo, en la curva tipo de normalidad, el 95% de los datos, o sea, de 100 sujetos, el 95% se encuentra dentro del valor del promedio más menos dos desviaciones estándar. O sea, el promedio, 0, más menos dos desviaciones estándar, imaginemos que la desviación estándar fuese, qué sé yo, 0,75, ya sería hasta aquí, 1,5, las dos desviaciones estándar. O sea, todos los datos que están de aquí para acá y de acá para acá son el 95% de los sujetos. O sea, profe, si tengo un dato aquí, está afuera. Por tanto, es distinto a los datos que están dentro. Entonces, si mi curva es normal, se asume que promedio más dos desviaciones estándar de mi misma curva podría ser estadísticamente significativo si está sobre o bajo ese valor. ¿Se entiende? Por eso nosotros tenemos que comprobar primero estos supuestos. ¿Ya? Que son los supuestos de normalidad. Primer supuesto, mi muestra es normal y aplicamos un test estadístico. Y lo único que yo hago en realidad es ordenar mi tablita, ¡pum! Chequear una cajita y que me dé el resultado, no tengo que calcular nada. ¿Sí? Y si mi muestra es normal, aplicaré un test paramétrico. Si mi muestra no es normal, o sea, se desvía, digamos, el grueso de los datos se desvía del valor central porque tengo datos que son muy altos y otros muy bajos, y el promedio me queda desviado, ¿sí? Ahí utilizaría la mediana, que es el caso de la curva B. Ahora, ese es el primer supuesto, supuesto de normalidad. El segundo supuesto es el supuesto de homogeneidad de varianzas. Porque uno podría decir, profe, que mire, la curva roja es normal, sí, y la azul, ¿acaso no tiene el promedio en cero también? Sí. Y la dorada o café o no sé qué diantres de color ese, también está en cero, sí, po. O sea, la mayoría de los datos igual están al centro. Ya, sí. Parece normal. Sin embargo, la varianza de estas tres curvas, amarilla, roja y azul, es distinta. Por tanto, también hago una prueba estadística para medir si las varianzas son homogéneas. ¿Sí? O sea, al final quiero comprobar si mis datos se comportan como la curva roja o no. ¿Sí? Si se cumple con estos dos supuestos, yo puedo aplicar el test estadístico. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a plantear en base, sé que voy a plantear una hipótesis de estudio, pero además ustedes se van a encontrar con la hipótesis estadística. A nosotros en realidad no nos va a interesar mucho, ¿ya? Porque nos vamos a quedar sobre todo con la hipótesis de estudio. O sea, los sujetos, el entrenamiento tanto mejora, bla, bla. Existen diferencias entre sujetos con y sin Parkinson, ya. Esa es la hipótesis que nos va a interesar. Sin embargo, en la perspectiva estadística, ustedes saben que van a plantear H0, que es el status quo, que es que no hay diferencias o que los promedios son iguales, y un H1, que es que los promedios son distintos o que uno es mayor que el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a encontrar muchas veces con el término rechazo H0, ¿ya? Rechazo H0. ¿Sí? Cuando rechazo H0 es que acepto H1. No me pregunten por qué se hace de esa forma. O sea, podría explicarlo en base al valor P, pero es un enredo. Lo importante es que ustedes entiendan que H0 y H1 son estadísticos en general. Uno lo que hace es plantear la hipótesis de investigación, que es el grupo con dolor va a ser distinto, va a presentar diferencias al grupo sin dolor. El grupo con dolor va a tener menos rango que el grupo sin dolor, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero demostrar, ¿ya? En la mayoría de los casos yo quiero rechazar H0, o sea, quiero que P sea menor a 0,05. ¿Ya? En las pruebas de normalidad, no. Yo no quiero que mis muestras sean distintas. Al contrario, quiero que mis dos muestras sean iguales. O sea, si tomo el peso en el grupo A y el peso en el grupo B, me interesa que sean iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Está dando tiempo para que piense. Porque
En general, si yo tuviera un grupo que es mucho más pesado que el otro, por ejemplo, y mi variable de interés en realidad es el dolor de rodilla, chuta, el peso puede ser un factor, y diría ya, ¿sabes qué? Voy a dividir el estudio, voy a dividir el análisis entre los más pesados y los normopesos, porque el peso está siendo un factor influyente. ¿Ya? En ese sentido, en las pruebas de normalidad a mí me interesa que no se rechaza H0. Oh, la normalidad. Ya. Aquí entramos derechamente a cómo se hace. ¿Ya? Ya lo conceptual lo dije, y fue una aberración para estadística, así que si lo entendió bien, ¿ya? Bien, es lo que tiene que entender para análisis de datos básicos de un kine que está a nada de egresar. Como decíamos, esta pronormalidad nos va a permitir a nosotros ver si tiene esta forma de campana de Gauss o no. ¿Sí? También decíamos que yo la aplico a todas las variables en general. Ahora, me interesa sobre todo aplicarla a mi variable dependiente, ¿cierto? Me interesa saber si el rango articular se distribuye normal o no para poder comparar los promedios o no. Sin embargo, también la puedo aplicar a peso talla. ¿Ya? En este caso, la hipótesis que yo planteo es que los promedios son iguales H0 y H1 que son distintos. Yo sé que para que se cumpla H1, el valor P tiene que ser menor a 0,05 o al valor alfa que yo le dije. Si yo dije ya, yo voy a considerar un alfa de 0,01, como cuando calculábamos la muestra, yo digo ya, yo voy a considerar alfa 0,01, el valor P menor a 0,01, voy a considerar las diferencias. Como la prueba de normalidad, a mí no me interesa que hayan diferencias, me interesa que el valor P sea mayor a 0,05. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos para realizar una prueba de normalidad? Vamos a utilizar el programa Jamovi, que es gratis y que apareció para solucionarnos la vida. ¿Sí? Vamos a utilizar el programa Jamovi, ya se encuentra a disposición en una carpeta que no me acuerdo si se llama taller o no sé qué cosa, pero está en análisis de datos y lo van a encontrar. Si no, coloca en Google Chrome o en el buscador que use Jamovi, descargar y descarga la versión para Windows o para el sistema operativo que se antoje. Nosotros tenemos que tener una base de datos en Excel. Acepta más bases de datos Jamovi, pero vamos a trabajar con un Excel de base que yo ya dejé a su disposición también. Lo voy a modificar para las tareas siguientes, pero para este vamos a utilizar este Excel. Nosotros vamos a tener que ir a una ventanita. Si yo solo quiero hacer la prueba de normalidad sin hacerle nada más, yo tendré que ir a una ventana que se llama Análisis, seleccionar Exploración Descriptivas. Y ahí seleccionar Shapiro-Wilks y ver el valor P. Si yo lo que quiero hacer en realidad es una prueba T, o sea, quiero hacer una prueba más grande, me va a dar por sí solo la prueba de normalidad. Y ahí yo tendré que decidir si ocupo esa prueba o no. Vamos a entenderlo más adelante. Entonces, ahí está el escritorio, ¿cierto? Abrí el programa, voy, abro la base de datos que yo justo la tenía abierta en el escritorio, pero si no, usted la busca. A esta altura ya sabe. Jamón funciona con internet, es el único problema. Y ahí está la tabulación que se le subió. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en peso talla, sin embargo hay otras variables también que son las que ustedes van a tener que analizar. Si yo quiero solo hacer pruebas de normalidad, voy a descriptivas y me va a dar una pestañita como esa. Se parece bastante a cualquier lógica de pestaña de programa estadístico. ¿Eh? Solo por mencionárselo porque no creo que usted se baje otro programa estadístico. Selecciona la variable a las variables que le quiere aplicar la pura normalidad y y abajito, perdón, me embarré. Abajito en la pestaña de ahí, eso, estadísticos, la presiono y me va a aparecer qué es lo que quiero que me muestre. Yo le pido que me muestre la media, la mediana y automáticamente me va a dar el promedio, la mediana, desviación estándar, mínimo, máximo, lo que yo quiera, ¿sí? Y más abajo, ahí está, normalidad, Shapiro-Wilks, ¿sí? Y me va a entregar el test de Shapiro-Wilks. En este caso, yo me fijo que para el peso, quedó espectacular el mouse ahí, que para el peso, el valor del test es 0,913. Por tanto, el peso tendría una distribución normal o no. Sí, sería normal.
porque es mayor a 0,05. No hay diferencias en el peso, ¿ya? Medido en todos los sujetos. Y la talla es lo mismo, ¿ya? Sería 0,905, por tanto es mucho mayor a 0,005 y sería una distribución normal. No hay diferencias para el parámetro de estatura, ¿sí? Y ahí termina el video. Así que si el valor P es mayor a 0,05, se asume que la variable se distribuye de forma normal, ¿ya? Que no hay diferencia entre ellas. Y ahí nosotros en el estudio, trabajo, o lo que queramos hacer, colocamos aplicar un prueba de normalidad sin observar diferencia entre grupos, o se aplica la prueba de Shapiro-Wilks obteniendo un valor superior a 0,05, o los datos se distribuyeron de forma normal, entre paréntesis P mayor a 0,05, los datos de peso, talla, ¿ya? La redacción cambia, pero lo relevante es que todo el rato quiere decir lo mismo. La diferencia está en que hay estudios que lo dicen de forma más estadística, se refieren al valor P, y otros que se refieren de forma más concreta, no normal o no normal. ¿Sí? Ese es el primer paso, conocer la normalidad. Ahora, como les decía, nosotros cuando hagamos la comparación de medias, cuando comparemos los promedios, no vamos a hacer ese paso que hice recién. ¿Sí? Ese lo haría si quiero ver para el peso talla y no le voy a hacer una prueba T. Pero en general, si voy a comparar las medias, automáticamente me va a hacer la prueba de normalidad, o sea, se la puedo pedir, porque los programas saben que es necesaria. Lo importante es que nosotros sepamos desde esta altura que yo no puedo hacer la comparación de medias sin tener antes los datos de normalidad o sin mirar los datos de normalidad. Porque yo puedo decir, ah, hice la prueba T, el test T, ¿cierto? Y me dio diferencia. Y si los datos no son normales, ese test está malo, no aplica, no sirve, es cuestionable. ¿Sí? Entonces, la prueba T nos va a permitir comparar a dos grupos, ¿cierto? Dos grupos. Y tal como decíamos, la podemos hacer para muestras relacionadas o independientes. Y ahí yo puedo plantear distintos tipos de hipótesis estadísticas, la que te le ocurra. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a buscar usualmente es que el valor P sea menor a la significancia 0,05, y ahí podríamos decir que estadísticamente se rechaza H0. ¿Sí? O que existen diferencias significativas. Cuando nosotros rechazamos H0, existen diferencias estadísticamente significativas. Al final, eso es lo que nos sirve. Entonces, tengo la misma tabulación, aquí ya no es video si no me equivoco, no es video, tengo la misma tabulación y automáticamente, como este programa vino a salvarnos el mundo, nos muestra pruebas T. Oh, pruebas T. ¿Sí? Yo sé que aquí debería decir comparación de pares, porque eso es lo que me está diciendo. Y me pregunta, ¿para muestra independiente? ¿Para muestra pareada? En una muestra, que podría hacerse como un valor de peso. ¿Sí? Entonces, lo que voy a seleccionar en la pestañita análisis, como dice, y nosotros en este caso vamos a trabajar, si no me equivoco, primero con las independientes. Sí, grupo 1, grupo 2, sí. Con muestras independientes, ¿sí? Lo decía. Y vamos a tratar, en este ejemplo, de responder la pregunta: ¿existen diferencias en el peso corporal entre el grupo 1 y el grupo 2? Nuestra hipótesis planteada será, como H0, es que el promedio de peso del grupo 1 es igual al promedio de peso del grupo 2. Y como hipótesis de investigación es que existen diferencias. Esto nosotros lo mencionábamos como una hipótesis de dos colas, ¿ya? Porque no establecemos la direccionalidad. El programa también me va a preguntar, ¿ya? Si es que tengo o no, si es que lo estoy planteando con una cola o con dos colas, porque me da un valor P distinto, ¿ya? En la realidad lo que ocurre es que casi todos se plantean esta hipótesis primero, pero cuando ven el valor P, dicen, ah, o cuando ven los resultados dicen, ah, mira, fue menor. Vamos a plantear la hipótesis de que fue menor. Y ahí cambian el análisis estadístico. Es un chanchullo, pero que en realidad no muchos respetan. Una vez que yo ingrese, lo que me va a pedir es la variable, ¿sí? Y yo a variables dependientes voy a ingresar en este caso peso. ¿Sí? En la variable de agrupación coloqué grupo. Si ustedes se fijan, en la tabla, bueno, no se ve aquí también, pero lo van a visualizar, este sería grupo. Y en los grupos tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Yo ya los tengo identificados en la tabla Excel. Aquí solo se ven los dos, pero créanme que hay 1 y 2, ¿ya?
tanto, cuando al programa yo le digo grupo, automáticamente él va a identificar que tiene que hacer la comparativa por 1 y 2. Si yo tuviese grupo 1, grupo 2 y grupo 3, el programa me diría, no te puedo hacer una prueba T porque de 3 grupos hay que hacer una nova. En este caso, solo 2 grupos. Y aquí yo tengo seleccionado T-test, ¿sí? O prueba T. A la derecha me va a entregar de inmediato la prueba T, ¿sí? Y más abajito yo puedo cliquear para que me entregue las pruebas de normalidad. Y me fijo, mira, el Shapiro-Wilks es P, el P, no el estadístico, ¿ya? Eso representa la magnitud, la magnitud de variables medidas en la prueba. No le interesa a usted. Lo que le interesa es el valor P. 0,071. ¿Es mayor a 0,05? Sí. Por tanto, la muestra se distribuye de forma normal. Por tanto, sí puedo interpretar o utilizar la prueba T para muestras independientes, ¿sí? Ahora miro la prueba T y digo, bueno, aquí está, perdón, aquí está el de homogeneidad de varianza, me lo salté olímpicamente. Ocupamos el test del event, ¿ya? El primero. Y en este caso, el P es 0,8, mucho mayor a 0,005, por tanto se cumple. Es muy raro, muy raro que se cumpla la normalidad y no se cumpla la homogeneidad de varianza, ¿ya? Muy raro. Tendríamos que tener una muestra con gente muy gorda y gente muy flaca, en este caso para el peso, con mucho peso y muy poco peso, digamos, y que justo me promediaran, digamos, perfecto por una campana de Gauss. No, sería muy extraño, muy raro. Ya, pero la cosa es, se cumple la normalidad, se cumple la homogeneidad de varianzas y me voy a la prueba T. Y en este caso digo, el valor P de la T de Student para muestras independientes es 0,342. Eso es mayor o menor que 0,05. O sea, la respuesta obvia es mayor. Por tanto, ¿es estadísticamente significativa la diferencia? No. ¿Sí? No. Yo también le puedo pedir gráficos al programa, y ahí pueden jugar con eso, le pueden pedir gráficas, le pueden pedir las descriptivas, que es cuando te coloca los valores de los promedios, o la diferencia de medias, que aquí en esta misma tablita te coloca así, diferencia de media, 1. Entonces tú dices, mire, era 1 kilo de diferencia. ¿Ya? También en el recuadro de la izquierda nosotros seleccionamos si es que la hipótesis representa diferencia de medias o uno más que otro. Si yo pensara que un grupo tiene que pesar en este caso más que otro. Están los cuadritos de texto que dejé para cuando lean la diapo y no vean el video. No me equivoco, aquí lo grabé también. Entonces ahí tengo B, grupo 1, grupo 2, me meto a prueba T, grupo, quiero comparar por grupo y luego por peso. Aquí ocurre lo que yo les decía. ¿Podría yo comparar por sexo? Sí, hombres versus mujeres, pero estaría metiendo en el mismo saco a todos los hombres del grupo 1 y a todas las mujeres del grupo 2. Usualmente no es algo que queramos hacer, por eso hacemos más de una tabla, ¿sí? La cosa es que automáticamente me entrega la prueba T, le pido la prueba de normalidad, le pido la prueba de homogeneidad, me la entrega automática. Les juro que esto era un parto en otros programas. Este no es gratuito, pero no es tan potente como otros. Hipótesis, yo digo, mira, quiero que me muestres diferencias. No sé cuál debería ser más pesado que el otro, ¿ya? Por tanto, me baso en este valor P en base a ese análisis, ¿sí? Ahí le pedí la diferencia de medias, que se fijan en menos 2,77, o sea, dependiendo de cómo haya hecho la resta, que usualmente grupo 1 menos grupo 2, es 2,77 kilos de diferencia entre un grupo y otro, ¿ya? Me da el valor más bajo y el valor más alto del promedio. Y bueno, ahí también les puede dar el tamaño del efecto, pero esas son cosas que sí le interesan a las preguntas. Respecto a lo anterior, lo que nosotros podríamos concluir es que eh, realizamos una prueba de T para analizar la variable peso, no observando diferencias significativas entre grupo 1 y grupo 2, un P mayor a 0,05. O no hubo diferencias en el peso entre grupos. Listo. Por tanto, se rechaza H0, se lo dejo ahí como un regalo estadístico, pero en realidad no sirve. O sea, no, es difícil encontrarlo en un estudio científico de nuestra disciplina.
Ahora, para talla, repetimos lo mismo. ¿Sí? Entonces yo digo, mire, profe, la prueba T, ahí está, para la talla. Oh, mire, también le digo que no hay diferencias. Pero, si yo vengo al test de normalidad, me fijo, wow, 0,006. O sea, este test de normalidad me dio menor a 0,05. Recordemos, el test de normalidad yo quiero que sea la P mayor a 0,05, por lo tanto esta muestra no es normal. Y si la muestra no es normal, yo no puedo hacer un test estadístico como la prueba T. En ese caso, si ustedes se fijan, y por eso este programa le falta evolucionar un poquito, acá dice Udeman-Whitney. Entonces, loco, porque yo le pedí, el programa me dice prueba T, selecciono prueba T, pero igual me da la opción de hacer la otra, por eso es comparación de pares en realidad. ¿Ya? Y ahí yo selecciono la Udeman-Whitney. Lo que va a hacer, deseleccioné, ¿cierto? La T-Student y selecciono la Udeman-Whitney. Y ahí me da un estadístico de 0,369. En este caso, yo tendría que pedirle como descriptiva la mediana, ¿sí? Tendría que basarme en la mediana, ¿ya? Ahora, y usted colocaría en el estudio, por ejemplo, los sujetos presentaron una talla mediana, el grupo uno de tanto, ¿no? Una talla mediana de tanto. ¿Sí? No me serviría colocar el promedio, porque el estadístico que usé es un estadístico no paramétrico. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí, porque es fácil. ¿Ya? Sí, ahí hay un error que está en el programa para que lo tengan en consideración, porque dice prueba T para muestras independientes, pero en realidad es la U, una prueba U. ¿Ya? Pero bueno, el programa es gratis, no le vamos a pedir mucho más. En base a lo anterior, podría enunciar algo como las pruebas de normalidad para la variable de talla mostraron diferencias significativas entre grupo 1 y grupo 2, por lo que se utilizó la prueba Budman-Whitney para analizar diferencias en la mediana. ¿Sí? La prueba U, bla, 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 no mostró diferencias significativas en la estatura entre grupo 1 y grupo 2. Por tanto, la muestra es normal. Ahora, es normal en base a la mediana. ¿Ya? O sea, la muestra, no hay diferencias, pero en base a la mediana. ¿Ya? Aquí utilizamos como ejemplo la talla, pero en realidad, si la talla no salió normal, algo hay que hacer con el grupo. ¿Ya? En la realidad, lo que pasa es que no quise utilizar las otras variables porque esas son las que van a tener que analizar ustedes. Pero si esta fuera en vez de la talla, por ejemplo, la fuerza muscular, tendrían que ver. Entonces, como producto 3, déjenme salirme cosa y no sé si es producto 3 o producto 4, ya filo. Como producto a entregar, que es el producto 3, nosotros tendremos que descargar el programa y utilizar la planilla de Excel, que es la misma que estaba puesta en el ejemplo, para realizar una comparación de pares, una comparación independiente, ¿cierto? Una comparación de pares con variable independiente. ¿Sí? Van a poder seleccionar abiertamente qué quieren comparar. Ya la tabla de Excel corresponde, voy a hacerla del flojo porque no voy a estar hablando en el aire. Esta. La tabla de Excel corresponde a un estudio que realizamos hace años en el laboratorio, en donde tenemos la idea de los sujetos, ¿cierto? Sexo, que en este caso 2 es mujer, 1 es hombre, grupo 1 o 2, 1 que era el grupo control y el 2 que era el dolor patelofemoral. Y tenemos la variable peso-talla, que era la que estábamos mirando recién, fuerza, el rango articular de la rodilla durante el drop jump al caer y la electromiografía del glúteo medio posterior. O sea, más específico no puede ser esta cuestión. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a hacer uso de esta tabla para poder realizar una comparativa. ¿Sí? Una comparativa independiente. De esa forma, usted tendrá que seleccionar si es que quiere comparar hombre versus mujeres o control y síndrome de dolor patelofemoral. ¿Ya? Ya no importa, sí. Hombre versus mujeres o control versus dolor patelofemoral. ¿Ya? Va a tener que seleccionar una de las tres variables, no tienen que analizar a las tres. Sin embargo, si quieren, en realidad va a ser agregarle un valor al jamón y da lo mismo. La cosa es que pueden
seleccionar una de las tres, que puede ser fuerza muscular, rango de flexión o la actividad electronográfica, y van a tener que realizar un test estadístico correspondiente e interpretarlo. ¿Sí? La rúbrica para este trabajo se va a subir, eh, fíjense bien en ella, pero en realidad es una tarea simple. Esta vez trabajaremos sobre el análisis independiente y luego trabajaremos y repetiremos el ejercicio en un análisis relacionado y un análisis múltiple con más de una condición, ¿sí? Con otros datos probablemente o con estos mismos datos eh, modificados. No es una tarea compleja. Al igual, todos los productos que hemos desarrollado, tendremos la siguiente sesión, que es la del 6 del 9 si no me equivoco. 23, a ver, si no me equivoco. No, pues el 30, estoy puro hinchando. La del 30 del 8, perdón. La del 30 del 8 para desarrollar y entregar el producto. Sí, porque el 6 de 9 vamos a cambiarlo. 30 del 8. Eso. 30 del 8. Ahí está. Sería la entrega de este elemento. ¿Sí? Probablemente, o sea, no probablemente, lo que van a tener que hacer es plantear la hipótesis estadística, ¿cierto? Realizar el test y luego establecer alguna conclusión en base a ello, lo que no se van a demorar más más de una hora. ¿Sí? Así que eso, en eso concluimos la sesión de hoy y espero que se haya entendido y sea claro. Cualquier duda pueden preguntar. Y de todas formas, en la siguiente sesión en músculo esquelético, que es donde nos corresponde, igual voy a estar disponible para poder asistirlos. No para explicarles todo de cero, la idea es que lo visualicen desde antes, porque si no y llegan muchos grupos no les voy a poder explicar. Y sobre todo porque son productos fáciles y hasta ahora se han, digamos, desperdiciado una evaluación relativamente sencilla de obtener bien evaluada. Así que eso, un gusto y que estén muy, muy bien.